Dios me dio un mensaje pensando mayormente en los nuevos convertidos. Sé que recientemente hubo almitas que aceptaron al Señor, se bautizaron y están comenzando esta jornada con el Señor. Muchos de nosotros ya venimos de antaño, ¿verdad? Sirviendo al Señor por muchos años. Pero el Señor me daba una palabra para toda la iglesia, pero enfocada obviamente para los nuevos convertidos. Levanten las manos los que acaban de recibir a Cristo, no sé, unos meses atrás, unas semanas, unos años, recientemente. ¿Hay alguien de los que se bautizaron? ¿No hay nadie de los que se bautizaron? Oh, ya están, sí. Para ustedes esta palabra, hermanos, con todo nuestro corazón. Padre, te doy gracias infinitas. Gracias, mi Dios eterno, creador del universo. Gracias, Padre, porque tú siempre has hablado a nosotros. Dice la Biblia que tú hablaste en algún tiempo por los profetas, pero ahora nos has hablado a través del Hijo, a través del Señor Jesucristo, a quien constituiste heredero de todo, quien está sentado a la diestra de tu majestad y quien volverá. Por eso en esta mañana te adoramos, Señor, te exaltamos, glorificamos tu nombre, Señor. Tú creaste esta humanidad para adorarte, únicamente para adorarte, para honrarte, para bendecirte. Tú pusiste en nuestro corazón la ley, las ordenanzas. Pusiste, dice la Biblia, que ya no, en un futuro no iba a ser necesario de que se hablase de Dios, porque tú mismo estarías en nuestro corazón. Tú mismo hablarías a nuestro espíritu. Padre, te doy gracias por esa promesa, que hemos recibido lo que te hemos aceptado, que hemos creído, Señor, los que te hemos creído, y hemos abrazado con el corazón esa promesa de que tú estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Te doy gracias, papá. Te doy gracias, papá, de todo mi corazón. Gracias. Me gustaría que me acompañase a leer. Traigo un tema basado en varias porciones de la palabra, pero voy a comenzar con esta porción de Hebreos 1, del 1 al 4. Por favor, Hebreos 1, del 1 al 4. ¿Estamos listos? Dice la palabra del Señor, Hebreos 1, versículo primero. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. La palabra que yo haga redundante, ustedes también háganla redundante en sus lecturas. Y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Gracias, Señor. Querida iglesia, al preparar este mensaje, el Señor me llevaba a mis inicios y yo recordaba cuando acepté al Señor por primera vez en mi vida, con esa decisión certera de que necesitaba de Cristo, pero tenía hambre de conocer de Dios.
Y al inicio yo solamente pensaba, oh Señor, me salvaste. Te doy gracias que me salvaste. No imaginaba que necesitaba salvación. En nuestra mente humana no percibimos lo que el Espíritu tiene preparado para nosotros. O sea, nuestro ser espiritual se desarrolla después. Primero viene nuestra naturaleza humana, ¿sabes? Porque nacemos así. ¿Y cuándo pensamos que necesitamos de un Salvador? Hasta que el Espíritu Santo nos hace esa conciencia, ¿verdad? Nos hace ese sentir. O hasta que alguien nos habla de Dios. Pero aún aunque no llegue la salvación a tu vida, hay algo que Dios ya nos puso de antemano en nuestro espíritu, de creer que hay un Dios. Y yo recordaba mis inicios y yo decía, nunca imaginé que necesitaba de eso. Cuando conocí al Señor y empecé a conocerlo a Él, no solamente recibirlo, aceptar la salvación, cuando comencé a conocerlo a Él, empecé a entender que necesitaba la justificación, que necesitaba la redención, que necesitaba la santificación y la reconciliación. Ya después que uno estudia la palabra, te das cuenta que son las doctrinas más importantes del cristianismo. ¿Qué dice la Biblia? Porque por gracia soy salvo por medio, ¿se acuerdan? De fe, por medio de la fe en Cristo Jesús. Y luego añade, y no es de vosotros, no es un don de nosotros, es un don de Dios, para que nadie se gloríe. Recibes la salvación por gracia. Un maestro nos decía, Juanita, para que nunca te olvides de la definición de gracia, es que recibes lo que no mereces. Lo recibimos por gracia. Recibir lo que no merece. Y la justificación, ¿cómo la podemos definir? Es que no recibes lo que mereces. Por el pecado estábamos condenados a por así decirlo, a la destrucción, a la condenación, a no estar con Dios. Pero Cristo vino y nos justificó. Y sabe que todas esas doctrinas, que nosotros llamamos doctrinas, en realidad son atributos que Dios compartió con nosotros. Nos salvó, nos justificó, nos santificó, nos reconcilió y nos perdonó. Quiero compartir con ustedes una solo de ellos, porque me quiero ir al Antiguo Testamento para que ustedes vean cómo el Señor lo diseñó tan perfecto para nosotros. Y voy a hablar de la redención, del perdón de pecados, que fue lo que al inicio de la creación humana fue lo que nos separó de Dios, el pecado. Y el pecado sigue a veces asediándonos y separándonos de Dios. Mas no es la voluntad de Dios que persistamos en el pecado. Por eso es que si usted abraza, cree y se mantiene firme en la doctrina, en la redención, en el perdón de pecados, en el creer y sostenerte, y que nadie te quite de ahí. Y más que nada, hermanos, que usted se mantenga santo para el Señor. Usted va a amar más al Señor. Yo sé que ya lo ama, pero ¿sabe? Cuando yo comencé a entender estas verdades, de verdad que aprendí a amar al Señor. Para algunos que ya han conocido la historia del Antiguo Testamento, me voy a ir específicamente a Moisés, cuando el Señor le dio la instrucción de levantar un tabernáculo. Recordemos que en ese tiempo Dios no habitaba en las personas como habita hoy con nosotros. El Señor solo habitaba en un lugar que Él establecía. Se levantaba un altar, Dios daba una palabra a algún padre del Antiguo Testamento, un profeta, lo usaba, daba la palabra.
recaía sobre ciertas personas, sobre ciertos lugares, pero no como ahora conocemos al Señor. Entonces voy a remontarme ese tiempo para que usted entienda cómo era la redención en el antiguo pacto. Si me quiere buscar en su Biblia, si no solamente puede anotarlo para los que les gusta anotar, voy a hablar de Éxodo 24. Dice la palabra del Dios que Dios instruye a Moisés a levantar o edificar un tabernáculo, donde residiría la presencia de Dios. Debía ser un lugar bien delimitado con medidas, tenía que tener ciertos metales, madera de acacia, piedras preciosas, específicos colores, y así tenía que ser exactamente como el Señor le había mandado a Moisés. El tabernáculo fue edificado, dio instrucciones al pueblo para que el pueblo trajera ofrendas, y todo lo iba a proveer los hijos de Israel para levantar el santuario. Y Dios les dijo: haré un santuario para mí y habitaré en medio de ustedes. Haré un santuario, no olvide estas palabras, haré un santuario para mí y habitaré entre ustedes. El tabernáculo, use un poquito su imaginación, por favor. Consistía en 3 áreas. Estaba el atrio, estaba el lugar santísimo, y estaba el lugar santo, y estaba el lugar santísimo. 3. Cada uno de estos lugares tenía elementos muy importantes, que Dios también dio instrucciones a Moisés para que se hiciesen y se pusiesen ahí. Por ejemplo, en el atrio, que era la primera parte, estaba el altar de bronce y el abraco. El abraco también se conocía como la fuente de bronce. En el lugar santo estaba la mesa del pan de la proposición, el candelero y el altar de incienso. Después, en el lugar santísimo, que era el lugar muy especial, estaba el arca del testimonio. Y en el arca del testimonio estaba un propiciatorio, era como una tapa que cubría el arca. Formaba con 2 querubines mirándose y sus alas sobre el arca, y unos utensilios que el Señor había mandado. Esa fue la instrucción de Dios. Pero donde quiero llevarlos es a esto: Dios puso un velo entre el lugar santo y el lugar santísimo. Ponga atención, porque después de esto usted va a amar al Señor y se va a ensuciar menos del pecado. Había ese velo, y Dios le dijo, eran 2 velos, pero el que estaba prohibido entrar era en el segundo velo, porque el primero estaba entre el atrio y el lugar santo, en el lugar santo, y el segundo velo estaba entre el lugar santo y el lugar santísimo. Ese es el velo en el que quiero enfocar mi mensaje. Gracias. Dios le dijo a Moisés: Moisés, solamente el sumo sacerdote podrá entrar al lugar santísimo. Y prevén al pueblo, porque quien entre sin mi autorización morirá. Morirá. Hermanos, para los hijos de Israel era tan difícil pensar, entrar en la presencia de Dios. Noten esto: ellos no tenían acceso. Imagínense, entrar a la presencia de Dios y morir. Lea Éxodo 25, 26 y 27 y verá que no le miento. Ahí está la palabra. Dios estatuyó como ordenanza perpetua para los hijos de Israel que solo el sumo sacerdote podía entrar.
¿Y para qué entraba? ¿Alguien sabe para qué entraba? ¿Puede decirlo? ¿Para qué entraba? Para expiar los pecados del pueblo, para pedir perdón por los pecados del pueblo. Los sacerdotes tenían ciertos oficios, pero llegaban solo hasta el lugar santo, no más. ¿El pueblo dónde entraba? Solo hasta el atrio. Imagínense, no había acceso. Leí una palabra en Éxodo que cuando Dios le dio los mandamientos a Moisés, de verdad me dejó pasmada. Lo llevó al monte y le dictaba, hablaba. Y dice la Biblia que era su voz tan estruendosa como una voz que usted se desmaya. Tanto que le dijo al pueblo de Dios, no, el pueblo le dijo a Moisés, Moisés, háblanos tú, tenemos miedo, háblanos tú, vamos a hacer todo lo que tú nos digas, porque sabemos que Dios te habla a ti, sabemos que Dios te eligió a ti, sabemos que Dios te comisionó para esto. Imagínense el escuchar a Dios cuando Dios lo llevó a ese monte. Usted lea la historia, ellos tuvieron temor. Entonces, al darle instrucciones a Moisés de que levantase ese tabernáculo, ellos tenían eso en su corazón, tenían ese temor hacia Dios, porque no querían morir. Este velo, hermanos, este segundo velo representaba una separación entre Dios y los hombres. Dice la palabra de Dios que cuando Moisés terminó de construir como Dios le dijo, dice que una nube cubrió el tabernáculo y la gloria de Jehová llenó el lugar. Miren, ni siquiera Moisés podía entrar. Éxodos 40:34 dice, y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día que ella se alzaba. Era la señal que podían hacer algo. A vista de toda la casa de Israel en todas, dice, sus jornadas. Ellos tenían que esperar una señal. Éxodo 26:33 dice, antes de que se me pase ese detalle, era un tabernáculo movible. Ellos tenían que instalarlo y guardar, instalarlo. Si Dios los movía, tenían que volver a instalar el tabernáculo. Me recordaba mucho la carpa. Ya está establecida, pero imagínense que nos moviéramos a otro lugar, tendríamos que establecer otra vez la carpa para congregarnos. Era un tabernáculo movible, pero solo residía en ese lugar, no en las personas. Seguimos la historia. Este velo entre el lugar santo y el lugar santísimo tenía también especificaciones. Tenía que ser de ciertos colores. ¿Cuáles eran los colores? Azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Y era un grosor inmenso. No era un velo como uno se imagina, es un velo. No, era un grosor que yo creo que hasta para levantarlo el sacerdote, no sé cómo le hacía, pero pesaba. Queridos hermanos, este lugar santísimo pues era un lugar impenetrable. Nadie podía entrar ahí. Y voy a decirlo
Hay una historia en Levíticos. Algunos de ustedes se van a recordar que Dios mató a los hijos de Aarón por haber ofrecido fuego extraño. ¿Recuerdan esa parte de la historia? No estaban autorizados, pero ellos fueron y ofrecieron incienso. ¿Y qué hizo Dios? Los quemó. Les doy este ejemplo para que vean la delicadeza, la santidad que se guardaba para Dios y que usted no podía ir a hacer las cosas nomás porque sí. Ellos fueron, hermano, y Dios los fumigó, Dios los quemó. ¿Y sabe qué le dice Moisés a Aarón? No me quiero imaginar el dolor de un padre perdiendo a sus hijos de esa manera, pero le dijo, ni siquiera se te ocurra hacer luto. Hermano, el Señor estaba, ¿verdad? Porque Él había dado instrucciones y no se había respetado por los hijos de Aarón. Y le dijo, y no guardes luto. Y Aarón, no te acerques tanto al lugar santísimo. Recuerdan que él era instituido el sumo sacerdote, pero tenía la ordenanza de hacer la expiación una vez al año. Gracias, estudiosos de la palabra. Solo una vez al año se podía entrar al lugar santísimo. Just one a year. Y también lo previno Moisés. Cuidado, Aarón, no quiero que vayas a morir. No te acerques, haz lo que Dios mande. Alabado sea el Señor que Aarón cumplió su ministerio, ¿verdad? Hasta su muerte. Seguimos la historia. Dice la Biblia que Aarón hacía ese trabajo del Señor. Y miren, no quisiera entrar en detalle porque se me va toda la mañana, pero era un rito desde que comenzaba lo que era cuando era ya el día de la expiación. Era un rito que se establecía desde sol a sol, por así decirlo. Se hacían holocaustos, se hacían derramamiento de sangre, se hacía acuérdense de los machos cabríos, se presentaban, uno para expiación, otro por lo quemaban ahí, otro se iba al monte, que era la manera que se expiaban los pecados de las personas. Y todos estos rituales, Aarón tenía que tener una vestidura especial, no podía presentarse delante del Señor en el lugar santísimo de cualquier manera, tenía que lavarse, tenía que usar una vestidura santa desde su cabeza hasta sus pies, la mitra que inclusive llevaba una lámina aquí en su frente que decía santidad a Jehová. Llevaban unas piedras, lea lo que era la vestidura de un sacerdote, de un sumo sacerdote, era especial, era única. Él tenía que hacer todo lo que Dios le había mandado. Y bueno, una vez que se celebraba todo este proceso de expiación, el pueblo gritaba: somos libres, somos perdonados, somos redimidos, hemos sido redimidos. Tenían que esperar hasta ese día. Imaginen ustedes, todo esto se hacía para pedir perdón al Señor por nuestros pecados. Todo ello ellos hacían. El pueblo de Dios hacía eso. Y estudiando este tabernáculo, me deja a ustedes decirle, y estoy en la aplicación, Dios instituyó a Aarón y cumplió su ministerio. Mas yo les traigo una noticia nueva para los más convertidos que apenas comienzan en su jornada con Dios. No más sacrificios. No más sacrificios. No más representantes de Dios que pidan perdón por nosotros. No más. Dice la Biblia que Cristo, lea conmigo en Hebreos. Hebreos 9 dice que Cristo
ha sido constituido sumo sacerdote de los bienes venideros, Hebreos 9:11, por el más amplio y perfecto tabernáculo. No un tabernáculo hecho de hombres, sino un tabernáculo celestial. No de esta creación. Y no por sangre de machos cabríos, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Y no nos perdonó solo por un año, nos perdonó por siempre. Y dice el autor de Hebreos, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos santificaban, purificaban, cuánto más la sangre del Cordero de Dios nos limpia de todo pecado y nos limpia de nuestras conciencias. Cuánto más la sangre de Jesús. Se necesitó que pasasen 2000 años para que viniese el Cordero de Dios, para que el mismo Dios tabernaculizara en la tierra. Por eso leemos en Filipenses que Él, en forma de Dios, dice, se despojó a sí mismo, se hizo obediente hasta la muerte y muerte en cruz. O sea, el propio Dios diseñó, planeó, estructuró todo para venir a rescatarnos a través de su Hijo Jesucristo. Estas palabras son dignas de alabar al Señor. Nadie más lo hizo, lo hará, y nadie más existirá en el mundo más que tenemos un solo Salvador. Y dice la Biblia que Jesucristo es el mediador del nuevo pacto. Ese pacto que hacía en el Antiguo Testamento, anulado. Lo anuló Cristo a través de Él mismo. Por eso la Biblia habla de un pacto, ¿dónde? En su sangre. Un pacto en la sangre del Señor Jesucristo, que nos redime a todos del pecado. Cuando usted abraza esta verdad, usted ya no quiere pecar más. Ya no quiere pecar más. Porque usted dice, si ya Dios me constituyó limpio, santo, justificado, salvo, ¿por qué me voy a ensuciar? Si ya Dios lo hizo. Y lo hizo sin merecerlo. Merecíamos la muerte, merecíamos lo peor, lo que usted quiera merecíamos. Pero Dios no quería perder a su pueblo, a sus hijos. Dios siempre quiso estar en presencia de nosotros. Y qué lindo, ¿verdad? Iglesia de Cristo, ¿dónde reside ahora la presencia de Dios? ¿Dónde reside ahora la presencia de Dios? Porque es que tenemos que tener esa reverencia para el Señor. Porque Dios nos ha hecho templos del Espíritu Santo. Cuando usted lo cree aquí en todo su ser, su vida cambia. Pero tiene que creerlo de verdad. No más tabernáculos movibles, no más lugares de adoración. Dice la Biblia cuando le decía a la mujer samaritana, ¿recuerdan? Cuando le decía, pues nosotros adoramos aquí en Jerusalén. ¿Qué le dijo Jesús? Llegará un tiempo donde ni aquí ni allá, donde quiera que esté un hijo de Dios, se levantará un altar de adoración en mi nombre. Donde quiera que haya un ser humano que crea mis palabras, que me ame, ahí estaré con ellos, en medio de ellos. ¿Ve la diferencia? ¿Pueden apreciar la diferencia de cómo Dios se presentaba en el antiguo pacto y cómo Dios ha hecho todo por nosotros? Ya está todo hecho. Voy a llevarlos a una escena triste. En sus últimas palabras, cuando el Señor Jesús estaba agonizando, un día quisiera
quisiera darles un mensaje de lo que significó el sacrificio de Cristo. No es nada más, ¿verdad, Elsa, que murió en la cruz? No, el Señor tuvo un sufrimiento real. Un sufrimiento real. Desde no poder respirar, desde perder toda su sangre. ¿Sabe lo que significa que un cuerpo pierda toda su sangre? Bueno, algún día el Señor está en sus últimos momentos y dice sus últimas palabras, que fueron: Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Humanamente hablando, Él sufría, humanamente hablando. Él sufría. Y después, ¿qué dijo? En tus manos encomiendo mi espíritu. Y otra palabra que dijo: hecho está, o consumado es. ¿Y qué pasó en ese tiempo? La cortina del templo se rasgó. ¿Sabe cuál era esa cortina? El velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. ¡No más! ¡No existe más! Cristo lo rasgó. Cristo lo rasgó. ¿Quiénes tuvieron este privilegio? Solo nosotros. Sí, créalo y dígalo: solo yo lo hiciste por mí. Solo yo, usted y yo. Cristo murió después de todo lo que ellos pasaron. Por eso vino. Y dice la Biblia en Mateo que justamente cuando el Señor entregó su espíritu, paz. ¿Y qué era el significado para los sacerdotes y los sumos sacerdotes? ¿Cuál era el significado? No más marco una nueva historia en la vida de mis hijos. No más sacrificios. No más sacerdotes. No más entrada de limitaciones. No más. Abro el lugar santísimo, el trono de la gracia de Dios para mis hijos. Eso era el mensaje que les dio al pueblo. ¿Lo entendieron pronto? No, les costó mucho a ellos y querían seguir ofreciendo sacrificios. No. Para nosotros como gentiles, abrazar la salvación fue más fácil, ¿sabe? ¿Y sabe por qué? Dice la Biblia que la salvación viene de ellos. ¿Por qué? Porque ellos Dios los instituyó, el pueblo de Él. Pero ¿sabe por qué los gentiles abrazamos a veces más? Porque nosotros no vivimos eso. A nosotros nunca se nos dijo que el lugar santísimo estaba cerrado para nosotros. A nosotros nunca se nos dijo que el acceso a Dios estaba limitado. ¿Quién le dijo? ¿Verdad que nadie? Pero a ellos sí. Por eso es que ellos les costó creer esta verdad. Pero Cristo lo hizo. Y eso es lo que quiero que usted y yo hoy demos gracias al Señor. Porque solamente Él, por su sangre, dice la Biblia, y voy a leerles más porciones de la palabra, porque es la palabra al final la que nos convence. Efesios 1:7 y Colosenses 1:14 van con la misma dirección de la palabra. Dice que en Jesucristo tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, y que según las riquezas de sus gracias. Y dicen más adelante, igual en Colosenses, que agradó al Padre. Noten esta palabra: agradó al Padre que en Cristo habitase toda la plenitud. Y que Él iba a hacer la reconciliación de todas las cosas. No iba más, nunca más iba a haber enemistad entre Dios y los hombres, pero solo a través de Cristo. Cristo nos reconcilió, haciendo, dice, la paz mediante su sangre. Romanos 3:24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación. Esa parte noten aquí, todo está bien unido. Esa parte del lugar santísimo, a la tapa que estaba arriba del altar se le llamaba propiciación.
y era donde la presencia de Dios caía cuando ellos estaban ahí. Pues esta palabra nos testifica de Romanos que Cristo, que Dios puso a Cristo como la propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia y pasar por alto los pecados. Voy a hacerles una pregunta así, como decimos, de hermano a hermano. ¿Verdad que se siente tan bien cuando alguien nos perdona y no lo merecemos? ¿Verdad que se siente tan bien cuando alguien te tiende la mano cuando no debía tenderte la mano? ¿Verdad que hay un sentimiento de gracia, de gratitud cuando alguien hace algo por ti y tú dices, no lo merecía? ¿Verdad que es un sentimiento que te conmueve? Cuando alguien te da el pan, te da de comer. Por eso los hijos cuando están chiquitos nos aman, porque los alimentamos, porque los cuidamos, los amamos. Y luego cuando alguien hace un daño para alguien y esa persona dice, yo te perdono, esa persona se siente, ¿sabe? Porque no merecía el perdón, pero la persona decide perdonarlo. Dice la Biblia que se amontonan ascuas de fuego sobre la cabeza cuando alguien perdona a alguien que no debía perdonarlo. Pero yo quiero que se enfoquen en el sentimiento. ¿Verdad que se siente tan bien que alguien haga algo por ti? Cuando tú no lo mereces, ¿ok? Cuando tú no lo mereces. ¿Cuál es la respuesta ante eso? Tú estás agradecido eternamente. No le traicionas. ¿Usted se atrevería a traicionar a alguien que te perdona? ¿Verdad que no? Señor, gracias. Señor, gracias. Quisiera orar y declarar esta palabra por los nuevos convertidos. Quiero declararles lo que dice Hebreos 9, donde dice que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. Escuchen bien esta palabra. Teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo, por el camino vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es su carne. Y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Considerémonos unos a otros para estimularlos al amor y a las buenas obras. Déjenme orar por ustedes.